Bueno, quiero compartiros una palabra siguiendo un poquito la estela del último mensaje que compartí sobre ser soldado de Cristo. Amén. Ser soldado de Cristo, como cristianos debemos ser soldados, y como soldados, pues no te lo voy a repetir ahora, lo tienes en el YouTube colgado, lo escuchas, si no lo has escuchado, pero como soldados tenemos que ser personas que estamos vigilantes, que estamos dando nuestra vida y que no nos enredamos en las cosas materiales de este mundo, sino que luchamos en el ejército de Dios dando lo mejor, viviendo 24 horas para Él, si es necesario. Amén. Y hoy quiero hablar de algo que hace un soldado, ¿vale? Quiero hablar de no dormir, sino ser vigilante. Un soldado no puede estar durmiendo constantemente. Tiene momentos que tiene que estar en vigilancia y a veces de guardia. Por lo tanto, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10, para darnos cuenta de dónde proviene la fuente de poder, de fuerza, para que nos mantengamos vigilantes y no durmamos. Efesios capítulo 6, versículo 10. Aleluya. ¿Lo tenéis por ahí? Con los móviles lo encontráis rápido, ¿no? El que se adapte mucho al móvil, cuando llegue el momento de coger la Biblia, no sabréis dónde está ningún libro, ¿eh? Efesios 6:10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quiero repetirlo de nuevo. Por lo demás, hermanos míos, y por lo demás, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con el contexto del capítulo 6, armadura de Dios, mantenerse firme. Y aquí nos dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a orar y vamos a presentar esta palabra delante del Señor para que sea el Señor el que nos hable en esta tarde. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a pedir al tío Fernando si puede presentar esta palabra en mi vida delante del Señor para que Dios hable. Amén. Quiero compartir esta palabra teniendo en cuenta que como soldados tenemos que entender las actitudes que tienen los soldados y hay que tener en cuenta algunas de la actitud en forma de predicación que lo vamos a ver. Y tenemos que entender también, no solamente como consejo, sino como responsabilidad que tiene un cristiano. Tenemos la responsabilidad de mantener firme la vocación que hemos elegido. Dios nos ha escogido a nosotros y nosotros le hemos dicho que sí para vivir el Evangelio. Pero es una realidad que cuando decimos que sí a vivir el Evangelio, unos conocen al Señor, otros conocen la iglesia, unos conocen al Señor, pero pasan tiempos donde se duermen un poco, se debilitan, se dejan. ¿De qué hablo de dormir? Dormir hablo cuando dejas de congregarte, de orar, de buscar, de servir, te duermes. Y cuando te duermes dejas de estar vigilante, porque cuando hablamos de permanecer firme, tenemos que entender que requiere la postura de permanecer despiertos y vigilantes. Permanecer firme en el Señor bajo el poder de Dios y la fuerza del Señor. Significa que ninguno de nosotros, aunque tengamos cargos, aunque tengamos años de experiencia, aunque tengamos conocimiento, aunque seamos muy buenos orando, aunque hayamos hecho grandes campañas, aunque oremos por enfermos y se sanen, ninguno de nosotros tiene el poder y la fuerza suficiente para mantenerse en toda la trayectoria hasta que Cristo venga. Ninguno. En algún momento, si bajamos la guardia un poco, dejamos de estar vigilantes y el diablo sabrá cuando tú bajas la guardia y te atacará. Y nosotros debemos saber tener una postura vigilante, una postura despierta, una postura en la que estamos atentos, velando a lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero no velando lo que está pasando físicamente. Si tú te vas allí por el Raval, en medio de la noche, a las 11, 12 de la noche, seguramente vas agarrado el bolso, mirando para todos lados, a derecha, izquierda, para atrás, escuchas pasos, vas vigilando, porque sabes que hay mucha gente que roba a esas horas y en ese barrio. Pero muchas veces yo creo que sería negligente que tú cogieras y te fueras al Raval a las 12 de la noche y fueras tan campante sin agarrar el bolso, enseñando un fajo de billetes y todo normal.
diría, oye, tú eres tonto, te van a robar sí o sí. A veces espiritualmente no lo vemos porque se ve a través de la fe, pero a veces espiritualmente no somos capaces de ver el peligro que está ocurriendo en el mundo espiritual y en vez de estar mirando lo que está ocurriendo, nosotros nos dormimos y dejamos que Satanás haga su trabajo poco a poco. Y cuando Satanás hace su trabajo poco a poco, ¿sabes cuándo se entera uno que está durmiendo? Cuando ya está mal, cuando ya está agarrado, cuando ya está de una forma bastante debilitada. Es cuando realmente la persona se da cuenta, aleluya, de que uno realmente ha sido atacado. ¿Le puedes decir al de al lado, no te duermas? Aleluya. Dile al de al lado, por favor, ya nadie más va a dar vueltas. Al de al lado. Quiero que tengáis la empatía con el que predica aquí, de que si vosotros estáis dando vueltecillas por todos lados, a mí me despistáis. Amén. Tenemos que estar en el sitio escuchando la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos que entender que no dormimos, sino que debemos de estar despiertos. Y yo quiero decirte que un soldado terrenal, un soldado de un ejército, si se duerme de alguna manera, en un momento dado puede no correr peligro porque los otros contrincantes, los otros enemigos también duermen. Pero el soldado espiritual tiene un problema y es que nuestro enemigo no duerme nunca. Nuestro enemigo está preparando continuamente maquinaciones, continuamente buscando el punto débil, continuamente buscando por dónde te puede atacar, por dónde, qué estado emocional estás pasando, en qué momento estás pasando por alguna situación en la que tienes roces con personas y eso te puede debilitar y entonces atacar él con la tentación. El diablo sabe dónde ataca, el diablo planifica cómo se va a mover, el diablo espera su momento y él no duerme. Por eso Jesús constantemente nos dice, velad en todo tiempo, estar alerta porque cuando pareces que mejor estás, es cuando el diablo puede venir y derribar todo lo que has construido. Cuando parece que mejor está tu matrimonio, es cuando el diablo puede venir y derribar todo lo que tú has construido y edificado durante tiempo. Y puede venir de muchas maneras, porque dormir tiene que ver con que no utilices las virtudes que Dios te ha regalado, orar, leer, buscar en la palabra, congregarte, la fe, la espada, la armadura, con no utilizarlas, quedándose pasivo sentado en una silla, o tiene que ver con la vieja naturaleza que se despierta, que te lleva a un vicio antiguo, o que te lleva a algo que te gustaba antiguamente y que practicabas antiguamente. Puede venir de las dos formas, pero te adormece. De tal manera que tienes que entender que la tentación más débil puede hacer caer al más fuerte en cualquier momento. Acuérdate de Sansón. Sansón se durmió y le cortó el cabello Dalila y cayó toda su fuerza en medio de dormirse donde no debía. Él sabía que Dalila le estaba buscando, pero jugó con el pecado, con la tentación. Y a veces nosotros sabemos que estamos teniendo actitudes que no son de Dios. Y haciendo cosas o dejando de hacer cosas que deberíamos hacer que nos pueden condenar, que nos pueden, no hablo de condenar en la salvación, sino de condenar a tirarnos al barro. De tirarnos al suelo y no poder levantarnos. Pero coqueteamos con ello. Jugamos. Y quiero decirte en esta tarde que el diablo no juega. De verdad, el diablo no juega. Tú a lo mejor juegas un poquito, bueno, no pasa nada, por unos días, no pasa nada, me dejo un poco aquí, pero ya me pondré a la semana que viene o el mes que viene, ya me pongo a orar y a leer y a buscar y ir a la iglesia, no pasa nada. Cuando tú te empiezas a dejar un poquito, empiezan a despertarse cosas que antes habías vencido. Empiezan a despertarse cosas que antes tú ya, ahora las dominabas y que antes te habían vencido y empiezan a despertarse de nuevo. Y puede pasar al pastor, al obrero y a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate de Saúl, se durmió y le robaron su lanza. Eutico se durmió en una predicación y cayó y murió. Ese tenía guasa. Noé se emborrachó y se durmió y después su hijo fue maldito y toda su generación de Canaán porque descubrió su desnudez. Pero siempre pasó todo esto porque durmieron.
no estuvieron atentos, no estuvieron vigilantes. Y yo en esta tarde, en forma de consejo, quiero recordarte que nosotros como soldados tenemos que mantenernos vigilantes. ¿Por qué? ¿Por qué debes mantenerte vigilante? ¿Por qué el cristiano debe mantenerse despierto? Primero, porque tu trabajo como cristiano es demasiado importante como para hacerlo a medias, como para hacerlo de mala gana. El camino de la fe no es un camino cualquiera en el que vamos sobre seguro. El camino de la fe es un camino que es como si fueras por un camino estrecho con barrancos a los lados. El camino de la fe es un camino que no ves y que tienes que caminar sin ver y sin saber el tiempo que va a durar ciertos procesos. Pero tú igualmente tienes que caminar con él. Por eso es un camino que requiere exigencia, estar despierto, estar atento. Seguro que ninguno de vosotros os subiríais a un andamio en un 10º piso y estaréis medio adormilados. Abriríais los ojos como platos y miraríais bien dónde pisáis. Pues hay momentos en el mundo espiritual que el diablo tiene ataques y estrategias para destruirte y tú tienes que estar sensible para entender que el diablo quizá te está atacando y tienes que andar sensible viendo por dónde camina, que no metas la pata por aquí, que no metas la pata por allá, porque el diablo está buscándote las cosquillas y tú a través de la fe tienes que mantenerte despierto, vigilante, atento, velando, sensible a la dirección del Señor. Y esto tenemos que entenderlo porque cuando tú trabajas para Dios, te voy a decir algo que algunos a lo mejor dicen, uy, pues entonces mejor no trabajar. Cuando tú trabajas para Dios, vamos a partir desde la base. Por ser tu hijo de Dios solamente ya, estás en el blanco de Satanás. Pero escúchame bien, cuando tú trabajas para Dios, a Satanás no le agrada. Cuando tú trabajas para Dios, se encienden las alarmas, la alerta en los infiernos, los que el demonio dice, este va en contra de nosotros, hay que responder. Hay que debilitarlo. Hay que hacerle que pierda las fuerzas para servir. Hay que hacerle que abandone el camino. Hay que hacerle que deje de dar lo que tiene para el Señor. ¿Cuántos hay en las iglesias abandonados en la silla que no quieren dar de sus dones ni de su tiempo a Dios y simplemente le dan las migajas porque Satanás ha conseguido dejarlos ahí, aplatanados? Y el diablo se ríe. ¿Me dejáis ser sinceros, no? El diablo se contenta cuando una persona dice, ves, mira, va al culto, pero no hace más. No evangeliza, no ora, no lee, no ayuda en la iglesia, no sirve en nada. Ahí está, apagado. Y como está apagado, entrará en rutina. Y en la rutina buscaremos su debilidad. Y en medio de la rutina atacaremos a la debilidad y lo apartaremos. Y si no lo apartaremos, conseguiremos que sean depresivos dentro de una iglesia. Tristes, apagados dentro de una iglesia. Y ese es el trabajo de Satanás en proceso. Por eso uno tiene que entender que nuestro trabajo es demasiado importante, que ninguno somos merecedores de ser hijos de Dios y menos de llevar el nombre de Dios en alto para servirle a Él. Por lo tanto, el que ha sido llamado y escogido para servirle en lo que sea para Dios, tiene que decir, Señor, no quiero fallarte, esto es un trabajo importante, sé que es para ti, que lleva tu nombre, lleva tu firma, lleva tu sello lo que yo haga, lleva tu aval y por lo tanto como voy en tu nombre lo voy a hacer de una manera excelente, haciéndolo como para ti y voy a ir atento, no voy a ir haciéndolo a desgana, no voy a ir haciéndolo de cualquier manera, voy a hacerlo con mi mejor pasión porque sé que es para ti y la gloria va a ser para ti. Por eso un cristiano no puede estar dormido. Tiene que estar vigilante porque nuestro trabajo es importante. Y hay un ejemplo en la palabra. ¿Os acordáis de Urías? David le llama después de que peca con Betsabé y quiere tenderle una trampa. Lo cogemos y lo traemos a palacio y le decimos, mira, vete a tu casa y descansa, ves con tu mujer y quédate ahí tranquilo que el rey te da el permiso. Pero Urías, ¿qué dice? No, mis hermanos están en guerra, ¿cómo voy a estar yo descansando? Y se queda allí y otra vez David, oye, escúchame bien, que me han dicho que te has quedado aquí. Que te digo yo, soy rey, que te digo yo, vete a la casa y descansa. Pero Urías, ¿qué dice?
si mis hermanos están en guerra, está muy feo que yo esté descansando. Está muy mal, moralmente no lo entiendo. Tiene que matarlo David de alguna manera poniéndolo en primera fila en el ejército para que muera en la guerra. Pero Urías tenía una identidad. Urías tenía una responsabilidad, sabía cuál era su trabajo, y aunque la gente o los pastores le pudieran decir, da igual, no lo hagas si no quieres, él entendía con quién estaba comprometido. Tenía un compromiso con Dios y con el pueblo de Dios. Por eso nosotros no nos podemos permitir aletargarnos en una silla y decir, yo no sirvo porque estoy harto, yo no sirvo porque el pastor me daña, yo no sirvo porque el hermano me ha hecho daño, yo no sirvo porque la gente no me entiende. No, no, no. Es un privilegio que le sirvas. Cada día que le dices que no al servicio a Dios es un rechazo que te va a costar caro, porque trabajar para Dios es algo que no merecemos, pero que Dios ha elegido que lo hagamos, y merece la pena que no lo hagamos de cualquier manera, sino que lo hagamos de la mejor manera, dando nuestro mejor servicio, dándole el tiempo necesario, porque Él merece que entreguemos nuestra vida para Él. ¿Cuántos quieren entregar su vida a Él? Aunque la gente no te vea, aunque la gente te dañe, aunque la gente no lo entienda, tú tienes que entender que todo lo que haces lo haces para el Señor. Tú no puedes ser que veas a la gente sacando la lengua afuera, trabajando, intentando poner el hombro por la obra, y tú te quedes mirando diciendo, mira qué mal pone el hombro ese, mira aquel que mal que va cojeando, mira aquel que débil se va. Perdóname, tendría que correrte por dentro el deseo de decir, sé en quién he creído, no en los hombres. He creído en Dios y yo sirvo a Dios, se ponga quien se ponga, porque lo hago para Él. Dile de al lado, ser responsable. Si eres responsable, lo eres con Dios. Y si no eres responsable, no lo eres con Dios. Lo que tienes, ponlo al servicio de Dios. Tienes que ser vigilante no solamente porque tu trabajo es importante, sino porque además la vigilancia, el estar despierto, consigue ventajas para el cristiano. 3 ventajas importantes. Te digo la primera: si te mantienes vigilante, frustras los planes de Satanás. Mira, ven conmigo a Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El diablo tienta constantemente. Pero para que no entres en la tentación, para que no le des el lugar, para que la tentación se mantenga externa y no pase a ser interna. Porque la tentación viene de afuera y se te pone delante. Y entra a través de los sentidos. Llega a la mente. Pero la tentación, cuando llega a la mente, tú tienes que entender que si estás lleno de la palabra de Dios, la palabra, por ejemplo, dice, velad y orar para no entrar en tentación. Y tú tienes que entender que la palabra dice, no mintáis, no forniquéis, no bebáis. Y la palabra está ahí y es el filtro que determina que un pensamiento que llega pasa o no pasa hacia el corazón. Cuando tú tienes la palabra y conoces la palabra, tienes ese filtro aquí, de tal manera que llega la tentación, llega la información, llega un pensamiento, una siembra de Satanás, y pasa el filtro. Y cuando tú entiendes que no viene de parte de Dios, ¿qué tienes que hacer? Rechazarla. Tienes que sacarla fuera. No, esto no es de Dios. No, porque recuerda que el pecado lo enfrentas, pero la tentación no se enfrenta cara a cara. La tentación que hay que hacer, huir. De la tentación se huye. Si tú eres alguien que ha sido adicto a las drogas o al alcohol, no te vas a meter en un lugar donde hay drogas y alcohol diciendo, aquí se ponga quien se ponga, yo resisto. No hagas eso. Huye, no vayas. Si tú estás en un lugar donde has caído otras veces y te llevan de nuevo, no vayas, huye de ahí, huye.
Tienes que evitar que un hombre ande con una mujer a solas, que una mujer ande con un hombre a solas por ahí, porque entre hombre y mujer pueden ocurrir cosas que ya luego no vas a parar, pero tienes que tomar la decisión de parar antes y no provocar eso, huir. Por eso José era un hombre íntegro, pero salió huyendo cuando la mujer de Potifar le buscó. Salió huyendo porque no quiso que la tentación pasara aquí. La tentación dijo, ha venido aquí y hasta la veo bonita incluso y nadie se enteraría, pero la rechazo y salgo corriendo, porque la tentación hay que intentar que se mantenga externa. Cuando pasa adentro y pasa aquí, la tentación ya es interna, y cuando llegan las emociones no son capaces de pararlas. Las emociones se empujan para hacer lo que sientes y la voluntad se usa para hacer lo que quieres hacer. Por lo tanto, tenemos que entender que hay que orar y velar, no ser fuertes en nuestra fuerza de decir tengo experiencia, llevo tiempo en la iglesia, hace 2 años que no bebo, hace 3 años que no me drogo, yo puedo resistir aunque esté en medio de la tentación. No, la única forma de resistir es velando y orando en el poder de Dios y en la fuerza de Él. No es en tu fuerza, es en la fuerza de Él. No cojas la fuente de tu conocimiento ni de tu experiencia. La fuente es el Espíritu Santo, que te trata y que te convence y que te redarguye. El Espíritu Santo. Por eso hay que mantener la relación despierta, velando y orando para no entrar en tentación. Fíjate, David dormía espiritualmente mientras se levantó despertándose de su cama, paseando por la terraza y viendo a Betsabé. Parecía que estaba despierto, pero espiritualmente estaba dormido. Y eso le llevó a una condena de pecado, porque se metió de lleno en la trampa del diablo. Pero ¿por qué justo ataca el diablo con la tentación a David en ese momento? ¿Por qué estaba Betsabé justamente en aquel lugar en esa hora? ¿Por qué estaba aquella mujer duchándose para provocar que David saliendo a la terraza la viera? ¿Cómo puede cronometrarse todo a que salga esa escena clavada para que David salga por su terraza y caiga en esa trampa? Porque dice la Biblia que en aquel tiempo era la guerra de los reyes y David tenía que estar en la guerra, pero se quedó en palacio. Y en vez de estar en su lugar, sirviendo en su lugar, dejó su servicio. Y como dejó su servicio, se durmió. Dejó de darle a Dios el primer lugar. Cambió las prioridades. Se confió. Soy rey, tengo un gobierno, las cosas también, hay un buen ejército. Es verdad que tendría que estar como rey, pero lo delego en otro. Me quedo en la casa, ¿qué más da? Si hay otros para cantar, si hay otros para tocar, si hay otros para predicar, ¿por qué van a echar de menos mis dones? Yo no sirvo más. Escúchame bien, David tenía que estar en su lugar, aunque tuviera grandes generales, aunque tuviera grandes coroneles, porque cada uno es llamado para algo y tiene que cumplir con aquello que ha sido llamado. Dios te llama a que no te duermas, a que uses tus dones, a que ocupes tu lugar. Porque si no ocupas tu lugar durante mucho tiempo, es en ese momento de debilidad y de sueño espiritual que Satanás prepara todo para que caigas en la trampa. Ahí preparó la trampa, cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dile al lado, ¿qué le estás dando a Dios? Algunos están en el proceso para desarrollar. Otros no quieren desarrollar. Existen etapas. Oye, necesito un tiempo para coger fuerza, escuchar y recibir. Pero no lo eternices. No lo eternices. Porque no tenemos tiempo. Los tiempos corren. Y no podemos dormirnos. Hay que darle al Señor el primer lugar. Te pregunto en esta tarde, ¿estás siendo responsable con Dios y con su obra? ¿Estás siendo responsable con Dios y con su obra? ¿Qué te llama Dios a hacer? He dicho 3 maneras en las que vigilar nos beneficia. La primera, si estamos despiertos, frustramos los planes del diablo.
Segunda, si estamos despiertos, sabremos más sobre los peligros del sueño. Tendremos más visión. Sí, claro, estamos despiertos, pastor, normal. Mira, el que ronca durmiendo no se escucha a sí mismo, ¿no? A veces de vez en cuando sí te escuchas cuando te despiertas. Pero el que ronca no se escucha a sí mismo. En cambio, el que se mantiene vigilante está escuchando los ronquidos de los demás. Cuando uno espiritualmente se mantiene despierto, tiene más visión y más perspectiva espiritual de ver las cosas, más dirección, más sensibilidad. Ve al que cree que está muy bien en el Señor, pero que en realidad no hay un corazón entregado porque escucha sus ronquidos. Ve los peligros que hay alrededor y se da cuenta que está como dormido, roncando. No se da cuenta de que está jugando con el pecado. Porque es que hay gente que está más sensible que otros al Señor. Cuando la tentación llega, mi pregunta en esta tarde es: ¿a quién le llega la tentación? ¿A quién? ¿Es a todos, sí o no? Tenemos diferentes debilidades, todos, sí o no. No hay ninguno que diga, no, es que tú tienes un escudo que a ti la tentación no te llega. No, la tentación llega a todos. Y el diablo sabe la debilidad de cada uno y la intensidad de la tentación que necesita para cada uno y en el tiempo adecuado. Llega a todos. La diferencia entre unos y otros no es que unos sean tentados y otros no. La diferencia es que unos ven venir la tentación y la esquivan y otros no la ven venir porque están dormidos y se entran en ella y se gozan en ella. Hay gente que la ve venir porque está despierta. Mira, aquel que está despierto espiritualmente ni siquiera entra en juegos espirituales con las personas. Hay gente que dice: uy, yo estoy muy bien en el Señor, yo oro, yo leo, yo busco. Claro, porque tú puedes intentar aparentar lo que tú quieras delante de la gente. Pero el que está bien espiritualmente y tiene visión, ni siquiera entra en el juego de decirte tú estás mal, tú estás bien. No, dice, él sabrá. Si se engaña a sí mismo. No entra en competencia ni en intentar pisar. En cambio, el que está dormido roncando, que no se entera de lo que pasa, siempre a los demás le habla: no, a ti te falta rodillas, a ti te falta oraciones, a ti te falta venir más, no estás bien, ¿verdad? No estás bien delante del Señor, ¿verdad? Hay muchos dormidos espiritualmente que son muy enteradillos. Yo sé cómo viene de Mallorca, bien alegre. ¿A cuánto le ha pasado? Sobre todo a los hombres. ¿A cuánto les ha pasado sobre todo a los hombres? Aquello de que estás viendo la tele y te la apagan. Dices, ¿qué haces? Que estoy viendo la película. Dices, pero si estás durmiendo hace media hora. Que no, déjala, que estoy viendo la película. ¿Sí o no? A mí me pasa. Yo hay momentos que me he dormido así y hago así y digo, la miro, digo, seguro que me está mirando. La miro, ¿qué te he dicho que te duermes? No, que ya me pongo despierto. Hay gente que está dormida espiritualmente y por momentos en la palabra es como que le ponen la tele, se despierta y dice que no estoy dormido, que yo estoy muy bien. Tú tienes que entender cómo estás delante del Señor. Y si tú estás dormido espiritualmente, si tú no estás velando ni orando, no te hagas el enterado ni te pongas en un lugar que no tienes. Tienes que entender y tener la humillación, la humildad de decir, no estoy bien, necesito ayuda, ayudarme a velar y a orar y a buscar de Dios, porque me estoy durmiendo y no estoy vigilante. Y si no, ¿qué se le dice a uno cuando está durmiendo y no puede dormir porque tiene que esperar algo? ¿Qué se le dice? Bueno, pues levántate y date un paseo, muévete, ¿no? ¿Sí o no? Pastor, es que estoy apagado, no sé, estoy como que no puedo. No sé si falta unos días y pensar y orar en mi casa. No sé si irme de vacaciones para que se me pase. No, el que está durmiendo espiritualmente sabe lo que tiene que hacer. Levantarse,
ponerse a servir y activarse para despertarse. Eso es lo que tiene que hacer el que duerme. Porque si te quedas ahí acomodándote, cambiando de postura en el mismo sofá o en la misma cama, te volverás a dormir. A veces en una palabra uno es como que recibe, ay, es verdad lo que ha dicho el pastor, y cambia de postura de aquí para allí, pero se vuelve a dormir. No te pido que te cambies de postura en el sofá ni en la cama. Te pido que te levantes, que dejes de estar dormido, que permanezcas vigilante porque Cristo viene pronto y tú tienes que servir al Señor porque a eso te ha llamado el Señor. Tienes que despertar y levantarte. ¿Sabes qué? El sueño nivela a todos los hombres. ¿Qué quiero decirte con esto? El sueño puede hacer vulnerable a cualquier cristiano. El sabio y el necio con sueño parecen los dos tontos. El fuerte y el débil con sueño puede el débil incluso vencer al fuerte. Cuando hay sueño, hay un versículo en Proverbios que dice: la opresión entontece al sabio. Y es que cuando tenemos sueño espiritualmente, cuando no estamos velando y empieza la opresión externa a promovernos para que, como que es que no sé qué me pasa, no puedo orar, no puedo leer, no tengo ganas de ir a la iglesia. Es una opresión que está habiendo externa para intentar apagarte, adormecerte. Y tú lo que tienes que hacer no es que no he ido, pastor, no sé, no tengo ganas, estoy sin ganas, no sé, me quedo en la casa, a veces se me pasa. No, tienes que levantarte y decir: me voy a la iglesia, me pongo a orar, me pongo a leer, porque son como tortas que te despiertan de la opresión que te está trayendo Satanás. ¿Alguno ha vivido una opresión así? ¿A que sí? No sé qué me pasa, no tengo ganas de nada, no siento nada, estoy como apagado, eso es opresión. Son momentos donde el diablo dice: vamos a oprimirlo para que se debilite. Y empieza a oprimir. Es como que hay alguien que como que están ahí rodeándote, sabes que te falta el aire, que tú no lo notas físicamente, pero espiritualmente es como un ahogo, como no sé, quiero pero no puedo, pastor, me quedo sin fuerza. Es opresión. ¿Qué hay que hacer? Dice al de al lado: levantarse y despejarse. No tengo ganas de ir al culto, no sé, más voy a la iglesia. Me levanto y voy. No tengo ganas de orar, no sé, por obediencia me esfuerzo a hablar con Dios. No tengo ganas de leer, me duermo. Ponte de pie ahí a leer para que no te duermas, ponte de pie. Y la cierras y lo pruebas otra vez. Porque es una fuerza que contrapone a la opresión. Para que el diablo, para que resistas y el diablo suelte la opresión y puedas despejarte. Porque te deja en un estado de letargo, de adormecimiento. A ver si alguien sabe decirlo. De dormir, hermano. Tercera, y voy llegando ya al final. He dicho la primera, no sé si os acordáis: ser vigilante hace que se frustren los planes de Satanás. Ser vigilante te enseña los peligros del sueño. Y ser vigilante invita al Señor a acompañarte en tu vida. Porque el Señor, Cristo, se deleita en acompañar a aquellos que se mantienen alerta. Porque Él quiere que se mantengan alerta. Fíjate, los amigos se visitan cuando están despiertos, no cuando están durmiendo. ¿No? Es más, cuando tú estás con amigos o familiares, que tú ves que lleváis un ratito juntos y están como así, como dice: oye, vámonos ya, que estás muerto sueño, échate a dormir. Porque por amor dice: oye, vete a dormir. Ya no compartes más. Cristo quiere compartir con la esposa, con cada cristiano. Pero cuando los cristianos duermen, Cristo no molesta. Cuando los cristianos duermen, no puede compartir.
Cuando los cristianos duermen, no puede tener relación. Te deja dormir, te manda avisos para ver, despertadores te pone para ver si te despiertas. Los despertadores de la palabra, de una predicación, de alabanza, de un hermano que llega. Pero ¿qué hace mucha gente con el despertador? Suena y lo para. Y a dormir. Suena otra vez y lo para. Y a dormir. Cada culto son como despertadores para los que duermen. Dídote, despierta. Y algunos dicen, es verdad, se levantan, se dan una vueltecilla, se acuestan otra vez y a otra vez a dormir. Pero ten cuidado, porque si estás durmiendo no tendrás relación con Jesús. Jesús quiere tener relación con aquellos que están despiertos. Es más, cuando uno está, al menos a mí me ha pasado, yo no sé qué profundo tienes el sueño tú, pero yo lo tengo profundo. A mí me ha pasado que me he despertado, mis ojos abiertos, me he levantado y me ha dado algo la pastora o me ha dicho algo y me he echado a dormir y al día siguiente no me acuerdo. Porque en verdad no estoy despierto, estoy como medio... y no me acuerdo. Lo mismo un día de eso, me regala un anillo de oro y perlas y lo tiro por la ventana y no me acuerdo. No puedo valorar el regalo y menos agradecer el regalo porque no soy consciente que se me dio. El que duerme no se da cuenta de los regalos que Dios le entrega, ni se lo agradece porque ni siquiera es consciente. El que duerme no se da cuenta de las oportunidades que Dios te ha abierto, de cuántas te ha librado, de cuántas te ha protegido, de cómo está moviendo cosas a tu favor. No valora el trabajo del Señor a su favor. El que duerme no está consciente de lo que está pasando en el mundo espiritual y se queja ante Dios cuando en realidad Dios quizás lo está trabajando. A veces nos quejamos ante Dios porque Dios alarga el proceso o porque a lo mejor Dios no nos da lo que estamos pidiendo, pero en realidad Dios nos está concediendo el gran privilegio de pelearnos contra nuestro propio yo mientras estamos esperando. Y estamos menguando para que Él crezca, para que después podamos disfrutar los regalos que Él nos da. No podemos estar dormidos, porque si estamos dormidos no disfrutamos de los regalos de Dios, ni agradecemos suficiente a Dios, ni vivimos una relación con el Señor. Acuérdate de las vírgenes insensatas. Se durmieron y sus lámparas quedaron sin aceite. Y cuando llegó el esposo, ellas no estaban preparadas para ir. Y tú dices, pues que se vayan sin aceite. No se podía, porque a las bodas había que ir con luz, con una lámpara. Y las lámparas solamente se iban cuando tenían aceite. Y por lo tanto, por eso, si no tenían aceite, no había lámpara. Y si no había lámpara, no podían estar en las bodas. Por eso el novio las deja y coge a las que sí tienen aceite. Nosotros tenemos que entender que no podemos dormirnos porque dentro de muy poquito van a sonar las trompetas. Y cuando suenen las trompetas tienes que tener el suficiente aceite para tener la lámpara encendida, para ir a las bodas del Cordero. Cristo viene pronto, las trompetas sonarán y no te puede pillar dormido, no te puede pillar distraído. No puedes ser un soldado que esté traicionando a la patria o que esté durmiendo, que esté haciendo mil cosas, enredado en las cosas materiales. Hay que despertar y dejarse de las excusas, de las justificaciones. Es que no voy a la iglesia hoy por esto y tampoco mañana por aquello. Te acabas creyendo tus excusas. Despierta y entiende que no puedes estar dormido porque Cristo viene pronto y yo me quiero ir con Él. No sé cuántos quieren irse con Él. Levanta tu mano y di conmigo amén. Él viene pronto y tenemos que tener nuestra lámpara encendida. Tenemos que estar despiertos. Dios otorga regalos a aquellos que se mantienen despiertos. Y quiero terminar rápido con esto que digo. ¿Cómo debes vigilar? ¿Cómo? A los que apuntan rápidamente te lo digo. ¿Cómo vigilar? 1, vigilar constantemente, sin parar. Éxodo 27, no lo busques. 27:20 habla de que la lámpara del tabernáculo estaba encendida de día y de noche, en todo momento, siempre.
Y nosotros somos el tabernáculo, el templo donde Dios habita. La lámpara tiene que estar encendida siempre, meditando en la palabra de día y de noche. Porque el diablo se da cuenta cuando duermes y ataca cuando duermes. Fíjate cómo pidió, dice Jesús, que dijo a los apóstoles: escuchadme, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero vosotros estar atentos que yo moriré y resucitaré. Pedro te volverá a llamar, intercedo por ti, pero os ha pedido para zarandearos. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás pide para zarandear a los discípulos justamente cuando va a venir el arresto? Justamente cuando va a venir los momentos complicados. Justamente cuando va a venir la situación difícil. Claro, es que el diablo sabe. Él sabe cuándo va a venir la debilidad. Él sabe que Jesús se va a entregar, que ellos no van a entender. Él sabe que va a haber debilidad de los apóstoles sin estar pegado a él. Y entonces dice: quiero zarandearlos ahora, porque ahora van a estar débiles. Pero quiero decirte que en la carne Jesús intercedió y Pedro fue restaurado, pero hoy Él está a la diestra del Padre e intercede por ti, y el Espíritu intercede por ti, aun cuando no sabes qué orar, para que no caigas, para protegerte, para guardarte. Pero lo que tú tienes que hacer, lo que te dice el Señor que tienes que hacer, es solo manteneos despiertos, no os durmáis, despiertos. Él hará lo demás. Solo manteneos despiertos. Parece que era como un adelanto lo de Pedro, Juan y Jacobo mientras sufrían Getsemaní. Manteneos despiertos y orar por mí. Y se durmieron. ¿No podéis aguantar un poquito solamente? Espiritualmente el Señor nos dice esta noche: yo hago todo lo demás, pero solo, por favor, manteneos despiertos. Velar, orar. No durmáis, vigilantes. No cedas. El ladrón se levanta cuando los hombres honrados duermen. El diablo tienta y oprime cuando dejamos de velar, cuando dormimos. Cuidado, no duermas. Muchas veces caemos en el pecado. Ha habido personas que le ha ocurrido que han caído en el pecado, han caído hondo después de haber conocido al Señor. Y llega un momento que se ven sin salida y de repente Dios como que los saca del hoyo. Vuelven a la iglesia, se arrepienten y tienen una conciencia de decir: gracias, Señor, me voy a mantener alerta para no perder lo que me has dado. Pero con el tiempo la conciencia se afloja y dejas de estar vigilante. Y algunos pegan otra vez el porrazo. Y el porrazo es peor que el anterior. Porque así trabaja Satanás. El porrazo siguiente que viene a darte tiene que ser más duro para que no vuelvas otra vez. ¿Pero por qué pasa? Porque al principio estamos a tope. No falto a mi iglesia, no falto, voy a leer, voy a orar, no me voy con nadie, pero luego aflojamos. Y cuando aflojamos, el diablo aparece. ¡Pah! Cuidado, cuidado. Te roban en la casa y estás atento durante unos días. No, hay que estar atento, que hay que cerrar bien la puerta, cierra las ventanas, mira a ver que todo esté bien. Algunos velan unas horas, pero pasa el tiempo y ya duermen normal. El arca de Noé aterriza en el monte, en los montes de Ararat, y durante años viven en las cimas porque tienen miedo a bajar. Porque dice: no vaya a ser que venga un diluvio y si nos pillan los valles nos inundamos. Vivían en las cimas. Pero a los años deciden bajar al valle de Sinar. Y del temor de no querer bajar, pasan a construir la torre de Babel para pasar por encima de Dios. La conciencia se relaja. Y hoy en día, hoy quiero decirte que en ocasiones vivimos cosas que de alguna manera es como cuando vas por la carretera y ves un accidente. Los primeros minutos aflojas, pero luego la conciencia se calma y vuelves a apretar. Por favor, cuando tengas la conciencia despierta y cuando estés vigilando, te vas a mantener y el diablo ni siquiera te va
a estar dando la lata. Pues quizás está fuerte. ¿Para qué voy a perder fuerza? Vamos a esperar que baje. Vamos a esperar que se relaje. Vamos a esperar que deje de buscar. Vamos a dejar que se crea en esa falsa seguridad en sí mismo de creer que lo tiene todo bajo control. Y cuando esté seguro de sí mismo, lo atacamos. Cuidado. Mantente vigilante. Porque Dios ha dicho en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y alguno dice, si es verdad no voy a confiar en nadie. No. Que no confíe en ti mismo ni en tus fuerzas, sino en el poder y en la fuerza del Señor. Vigilar constantemente. Vigilar totalmente. El soldado no vigila una o dos casas de una ciudad. Vigila la ciudad. No vigiles solo unas áreas de tu vida. No, estas las tengo controladas. Vigilo estas son las... No. Haz un análisis y vigila constantemente todas las áreas de tu vida. Acuérdate, las pequeñas zorras son las que matan la viña. Pequeñas cosas. ¿Qué pequeñas cosas todavía permanecen en ti que Dios te está pidiendo y no te quitas? No tardes en quitártelas. Toma decisiones. Porque crecen. Son pequeñas hoy, crecen. Son pequeñas hoy, crecen. Si las mantienes en ti son semillas que crecen. Y si hoy no las sueltas, no las rompes, no cierras la puerta, mañana te va a costar mucho más. Así que vigila totalmente. Y última, vigila sabiamente. He dicho vigilar constantemente, vigilar totalmente y vigilar sabiamente. ¿A qué me refiero vigilar sabiamente? Imagínate que yo hoy os digo a alguno de vosotros, mira, que me voy 3 meses de viaje. Vicky, vigílame a la coral, por favor. Te la dejo a ti. Y el jardín que no tengo, lo riegas. El jardín me lo riegas. Ya que vas y vigilas a la coral, estás en la casa, el jardín me lo riegas. Si llego yo a los 3 meses y el jardín está mejor que nunca, pero la coral está enferma, casi a punto de morir porque no ha sido cuidada, ¿decís que ese siervo ha sido fiel? ¿Por qué? Una de las cosas las hizo muy bien, dejó el jardín mejor que antes. El problema, ¿sabes cuál es? Que no entendió las prioridades. Cuidó el jardín y se olvidó de la niña. Mejor era haber dejado el jardín y cuidar a la niña. Y a veces nosotros prestamos atención a cosas tontas y no nos centramos en lo importante. Prestamos demasiada atención y miramos y hablamos y estamos. Es que ahí fíjate, la silla yo la pondría más recta. Ahí fíjate, pastor, se ha pasado ahí 10 minutos, ¿eh? Ahí fíjate. Pero ¿por qué no te centras en lo importante? ¿Te falta oración? ¿Te falta leer la palabra? ¿Te falta ponerte a servir que no lo haces? ¿Te falta amor? ¿Te falta dar a los demás? Si te falta eso, ¿para qué hablas de lo que no tiene importancia? Céntrate en lo prioritario y lo demás después vendrá. Porque primeramente se busca el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadido. Te aseguro yo que si buscas a Dios y oras y lees y todo eso, te olvidas de un montón de preocupaciones y tonterías que tienes, de segundas cosas que no valen la pena. Te lo aseguro. Por eso, no nos fijemos que suena un móvil. Fijémonos que el Señor está aquí. ¿Qué te parece si te pones en pie y dónde está?